Hola querida comunidad, hoy venimos nuevamente con un tema un poco polémico, debatido en redes sociales y dentro de la comunidad autista, que nos parece importante traerlo a colación en este podcast porque abre las puertas a una discusión necesaria. Y es que hoy en día el autismo, a pesar de ser tipificado como un trastorno mental y como una discapacidad mental, de cierta manera, algunas veces como discapacidad física cuando los niños y jóvenes tienen alguna otra comorbilidad que les impide facilidad de movimiento por cuestiones motoras. El debate que se da hoy en día es que hay una parte de la comunidad autista, especialmente personas con autismo de alto funcionamiento, que hablan de un capacitismo por parte de la sociedad. Capacitismo no es más que la forma en la que ellos llaman a la discriminación a personas que presentan algún tipo de discapacidad. Creo que por esta razón ellos están abogando o luchando porque se elimine o porque las personas no digan que el autismo es un trastorno o una discapacidad, ya que esto los limita para conseguir trabajo, para entrar a la escuela y para muchas otras cosas a las que ellos pueden acceder. Algún porcentaje que vamos a decir hasta ahora es mínimo. Hay un mínimo porcentaje de autistas que logran entrar al campo laboral, porque no son la mayoría, ni mucho menos. Entonces, esta denominación de trastorno o discapacidad les impide a ellos o los estigmatiza de alguna manera, impidiéndoles acceder a este tipo de oportunidades. ¿De qué se trata el debate? Bueno, de que estas personas luchan o abogan porque se eliminen palabras como trastorno, ni se diga enfermedad, totalmente eliminada. Ya habíamos recordado en episodios anteriores que la palabra trastorno, la palabra síndrome y la palabra enfermedad tienen significados parecidos, porque al fin y al cabo es una condición que se da en el cuerpo o en la mente que hace que esto funcione mal. Simplemente eso es lo que significa. Y que nosotros no estamos a favor de demonizar per se palabras. Mucho menos cuando, si tú eres realista y vas a un consultorio médico para ver qué le está ocurriendo a tu hijo antes de obtener un diagnóstico. Cuando obtienes el diagnóstico, claramente ese diagnóstico va a ser trastorno del espectro autista. Trastorno. La palabra, o sea, el diagnóstico incluye la palabra trastorno médicamente. Cuando tú accedes a ayudas, accedes a terapias, accedes a tratamientos, necesitas el diagnóstico que diga trastorno del espectro autista, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el debate? Y para eso quiero traer a colación un post de Instagram que vi en diciembre en el perfil de Alo Aspergiano, que es un autista de alto funcionamiento que muchos papás seguimos, nos gusta su contenido, nos parece que gran parte de su contenido aporta y él da su propia visión también del autismo. Entonces, los papás procuramos seguir a este tipo de personas porque queremos saber qué piensan, cómo lo viven, qué sienten y así poder más o menos, sobre todo los que tenemos hijos con autismo severo, que no hablan, que no pueden expresarse tan efectivamente con el lenguaje, queremos saber un poco lo que es el mundo interior de un autista. Ese es el propósito. Voy a compartir esta publicación que cita más bien a una persona que se dice ser consultora sobre autismo. Él es fundador y presidente de Fundaciones por las Mentes Neurodivergentes. Esa persona trae a colación al debate esta frase. Ok, aquí pueden ver entonces, reclamar que el autismo no es una discapacidad impide que la sociedad nos proporcione apoyos. Quiere decir que esta persona se identifica como autista él propiamente. Entonces, se abrió la discusión, hay comentarios muy interesantes, no los voy a mencionar porque voy a respetar que la opinión de las personas pues no sean debatidas aquí. Así que bueno, aquí está la frase que él lanza. ¿Por qué la traigo? La traigo a colación porque muchas luchas no comienzan desde lo legal. Muchas luchas pasan un proceso previo, que es un proceso que está en el campo de las ideas.
¿ok? Muchas veces, cuando tú ves que algo se logra en la ley, es porque antes ha pasado por un proceso de debatir ideas, de discusión de ideas, de posturas, de evaluación de qué es lo más conveniente, de si es conveniente convertir o no en este aspecto en una ley. Entonces, ¿qué es lo que a mí me parece preocupante de este nuevo movimiento que aboga supuestamente por los derechos de los autistas? Que en realidad sabemos que es por el derecho de una parte específica de la comunidad, no es de toda la comunidad. Porque no vemos a nadie luchando ciertamente por otra parte de la comunidad, que son personas que están realmente discapacitadas, bastante discapacitadas, y que necesitan ayuda médica, que no consiguen por falta de recursos o porque el sistema de salud al que acceden no es bueno. Entonces no vemos a nadie unido en la lucha para que estas ayudas se consigan, no vemos a nadie unido en la lucha para que las madres con problemas económicos puedan acceder a tratamientos que son costosos, ¿ok? Entonces lo que vemos es una lucha de un grupo de personas que salen en los medios, que son altamente virales, es una cosa impresionante, que hablan de términos como altas capacidades, como si el autismo se tratara de una alta capacidad. Y no sabemos, ya eso está comprobado, pues no todos los casos de niños o jóvenes autistas tienen una alta capacidad mental, no tienen un coeficiente intelectual elevado. Hablan de una forma diferente de ver el mundo. Bueno, es que claramente, si nos vamos a esa definición, que vendría siendo la de neurodiversidad y neurodivergencia, que es un cerebro cableado de forma diferente y que ve diferentes las cosas, pues es un término muy genérico, es una definición muy genérica, porque al fin y al cabo todos tenemos visión diferente del mundo. ¿Quién me asegura a mí que yo veo la realidad como tú la ves, tú que me estás escuchando? Por lo general, las personas tienen divergencias o diferencias en cuanto a cómo ven una misma situación. Sin embargo, ahí están los hechos son los hechos, hay cosas que son irrebatibles. No podemos caer tampoco en que aquí cada quien ve lo que le dé la gana y entonces el azul no es azul para mí, sino que es rojo, no. Si para ti el azul no es azul, sino rojo, tú tienes un problema en la visión o en el cerebro, ¿ok? Tienes un problema. ¿Quiere decir que tú eres un paria, que hay que execrarte? No, simplemente que tienes algún tipo de mal funcionamiento que hace que tú no percibas las cosas como las percibe la mayoría de las personas. Entonces, vemos a estas personas haciendo mucho énfasis en que no les digan que ellos tienen un trastorno, que no los llamen trastornados, cuando trastornado es una palabra que casi no se usa para definir a nadie. Que no los llamen enfermos, pues sí, la palabra enfermo generalmente tiene cierto estigma. ¿Ok? Cuando tú le dices a alguien, pero es dependiendo del contexto también, cuando tú le dices a alguien, eres un enfermo, pues puedes querer decir muchas cosas, hay que ver el contexto en el que se dice esa palabra. Entonces, ¿qué ocurre? Que la realidad es otra, la realidad es que tú no puedes eliminar la palabra trastorno del mundo del autismo. ¿Por qué? Porque de esa palabra depende que los niños, los jóvenes, adultos y los padres de estos consigan ayudas, tratamientos, terapias y una serie de exámenes y cosas que son vitales para la calidad de vida de ese niño o ese joven. Entonces, la recomendación que nosotras siempre damos es que tengamos mucho cuidado en caer en lugares, o sea, caer en luchas que no sabemos de dónde vienen, que no sabemos qué objetivo tienen, que no sabemos qué consecuencias pueden traer a largo plazo. Nos parece que este es uno de los casos de luchas que no nos convencen porque no sabemos las consecuencias negativas que puede traer en un futuro. ¿Ustedes se imaginan cuánto dinero se le podría ahorrar al sistema de salud si se elimina la palabra trastorno de los manuales de diagnóstico, de los diagnósticos propiamente? Ustedes saben el dinero que se van a ahorrar las aseguradoras y los sistemas de salud para no dar tratamiento, para no hacer exámenes, porque si tu hijo no tiene un trastorno, entonces tu hijo no tiene derecho a acceder
o no tiene una discapacidad, tu hijo no tiene derecho a acceder a los beneficios que las personas con discapacidad y ciertos diagnósticos tienen en el sistema de salud, en el día a día de la convivencia en la ciudad, en la comunidad. Recordemos que las rampas para que una persona que va en silla de ruedas pueda subir y bajar o entrar y salir de un edificio, esas rampas están hechas porque se consiguió ese beneficio para personas con discapacidad en la movilidad. Imagínense que las personas con discapacidad en la movilidad se hubieran unido o hubieran luchado, abogado, para que no se les llamara discapacitados. Esa rampa quizás no existiría, porque cuando tú niegas una limitación, estás negando la ayuda que viene con esa limitación. ¿Cuál es el otro aspecto negativo? Bueno, ustedes dirán, ¿cómo porque unas personas de la comunidad salgan a decir que no los llamen enfermos, que no los llamen discapacitados, que no les digan que tienen un trastorno? ¿Puede afectar eso los beneficios que va a tener otro al sistema de salud? Bueno, por lo que les dije anteriormente, no sabemos hasta dónde puede llegar esa insistencia, no sabemos hasta dónde puede llegar esa lucha, sino esta persona que dijo esta frase polémica no lo hubiera dicho, es porque está viendo que hay personas que ya están dejando de acceder a ayudas porque tienen quizás un autismo de muy alto funcionamiento que prácticamente no repercute en su vida cotidiana, pero que igual necesita ayudas terapéuticas y de otros tipos para poder tener mejor calidad de vida, porque todos los autistas, absolutamente todos, sean de alto, medio o bajo funcionamiento, tienen afectadas dos áreas, que son la de la comunicación y la de la interacción social. Todas, sean verbales o no verbales, interactúen más o menos, siempre esa interacción, aunque se dé, va a estar limitada por el trastorno. Entonces puede que una persona tenga autismo en un nivel 1 de alto funcionamiento y que vaya a la escuela y que hable, logre expresar lo que siente, lo que piensa, pero igual esa persona nunca se va a relacionar del todo bien con los demás porque tiene un trastorno. Para eso es la intervención terapéutica, para ayudarlo a que pueda acceder a estas realidades de una manera más apropiada, más adaptativa y que le dé una mejor calidad de vida. Yo he visto casos aquí en mi ciudad, en donde yo vivo, he visto casos de mamás que se han quejado, no les quieren dar el certificado de discapacidad porque ven que el niño habla, va a la escuela, ¿ok? Y se desenvuelve medianamente de manera social, pero tienen serios problemas de conducta. Pero el sistema de salud, para librarse de eso, porque con un certificado de discapacidad puedes acceder a muchas otras cosas que le cuestan dinero al Estado, que le cuestan dinero a los gobiernos, y ahí es donde está el meollo del asunto. ¿Tú quieres ahorrarle dinero al Estado para algo como las ayudas, beneficios, tratamientos y terapias a una persona con discapacidad? ¿Por qué? Si una de las pocas cosas de las que un Estado debe ocuparse y con la que la gente estaría a gusto pero encantada de pagar impuestos es para ayudas a este tipo de personas, ¿quién va a estar en desacuerdo con eso? Entonces, nuestra invitación es a que reflexionemos con criterio. Otro de los aspectos negativos que veo de abogar por la eliminación de palabras como discapacidad o trastorno. Miren, cuando un papá o una mamá reciben un diagnóstico para su hijo de autismo o de cualquier otra discapacidad o trastorno, es un golpe muy fuerte. Y hay una etapa del duelo que se llama negación. Y esa etapa debemos procurar que dure lo menos posible. ¿Por qué? Porque la negación nos impide buscar ayuda, nos impide abordar el problema desde la raíz, abordar el verdadero problema. Una persona que está en negación sobre algún hecho de la realidad le hace perder tiempo, le hace evadirse de su situación. Y mientras más evades una situación, más se agranda. ¿Qué es lo que yo intuyo que también puede estar ocurriendo? Porque yo que observo mucho los comentarios de los padres y madres de la comunidad autista, en las redes sociales, porque sigo varias cuentas, dicen comentarios muy ligeros y alegres sobre que mi hijo no tiene nada, solamente es que ve el mundo diferente. Mi hijo solamente es una persona con un cerebro distinto. No, tu hijo no es solamente una persona con un cerebro distinto. Tu hijo tiene
un trastorno que necesita ser abordado como tal, independientemente de cómo se vea, de cómo interaccione. Tiene un trastorno y tú debes ponerte manos a la obra para darle calidad de vida a tu hijo. Otro aspecto de la evasión de la realidad y de la negación es que tú vas a pretender que tu hijo haga cosas o acceda a espacios en los que no está, a los que no está preparado para acceder. El problema yo honestamente les voy a dar mi opinión con respecto a la entrada de los niños al sistema escolar, a los niños con autismo. Yo pienso que debe haber un comité preparado para evaluar a ese niño y tomar la decisión si ese niño está apto o no para entrar al sistema escolar regular. Y todos los sistemas escolares idealmente deberían tener una opción para los niños que aún no están preparados para prepararlos a que ingresen. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú a juro o obligado quieres que tu hijo ingrese a una escuela para la que no está preparado, ¿quién va a sufrir más? ¿La escuela? ¿Los docentes? ¿Los directivos? No. El que va a sufrir más es tu hijo o hija. Tu hijo es el que va a sufrir las consecuencias de estar en un ambiente en el que no se adapta, para el que no está preparado. La labor de nosotros es preparar a los niños. Como padres, nosotros debemos preparar a los niños para ingresar al sistema, con ayuda de los profesionales. Entonces, creo que todos deben tener la oportunidad de ingresar al sistema escolar, regular o especial. Todos. Y en lugar de que las escuelas especiales sean todas privadas, porque la mayoría de las escuelas especiales a las que podemos tener acceso los padres son privadas y son bastante costosas. Me parece que eso sí es un gasto que debe asumir el Estado. El Estado debe subvencionar la educación especial, porque la mayoría de los papás de niños y jóvenes con autismo no tienen una situación económica suficiente para pagar estos sitios. Hay muchas cosas que pueden mejorar y en esas luchas es que yo quisiera que estuviéramos todos, no en la lucha de que a juro en la ley esté que todos los niños deben entrar a la escuela regular, que esa ley ya existe y que la mayoría de los países las escuelas tienen la obligación de aceptar a tu hijo en el sistema regular, no deberían negarle el cupo. Eso ya existe, pero eso no está funcionando, al menos no en los países en vías en desarrollo. Los países desarrollados son otra historia, funcionan mucho mejor, tienen muchas más opciones, oportunidades, etc. Pero nuestros países que están en vías de desarrollo no tienen estos sistemas todavía aptos para nuestros hijos. Entonces, me preocupa mucho, de verdad, esta situación y quisiera que dejáramos de estigmatizar la palabra trastorno, la palabra discapacidad. No se la quiten del vocabulario. Y menos si sus hijos presentan graves dificultades en el día a día. ¿Cuál es el objetivo de que tú ocultes al mundo, a la sociedad, que tu hijo tiene un trastorno o una discapacidad? No. Nuestro trabajo de conciencia es lo contrario. Nuestro trabajo de concientizar, de concienciar a la sociedad es que entiendan, de pronto entiendan el trastorno, entiendan la discapacidad y que el que se quiere unir para colaborar se una voluntariamente. En lugar de pretender que el mundo entienda el autismo, el mundo entero, eso no va a ocurrir. Hay gente que no le interesa simplemente saber de estos temas y es respetable, pues no tienen a nadie con ese trastorno y no los podemos obligar. Nuestra labor es, digamos, de alguna manera seducir a las personas, interesadas o no, en que se unan a las causas. Pero ¿qué causas estamos defendiendo? Preguntémonos eso. Por nuestra parte, seguiremos hablando desde un punto de vista científico y seguiremos dando nuestras opiniones personales acerca del autismo para que podamos avanzar todos juntos en sociedades donde nuestros hijos tengan cada vez más oportunidades. Con esto me despido, recordándote que la inclusión comienza por el conocimiento. Vamos a documentarnos, vamos a leer, vamos a investigar y vamos a escoger con conciencia, razonamiento y una posición crítica las luchas a las que nos unimos. Te envío un abrazo y que estés muy bien.